Al falta de cerrar octubre y lo que ocurre en noviembre y diciembre, en lo que va del año ya se superó el número total de adopciones de 2021, según se informó desde parte del INAU. El año pasado había sido el registro más alto en 20 años. A juicio del presidente del instituto, esto se logra por la gestión del área involucrada del INAU y en especial por los cambios que entraron en vigencia a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración. Pero estos datos vienen a evidenciar otro problema. La adopción en niños de más de 5 años es notoriamente menor que en la primera infancia. Según los datos del propio organismo, de las 137 integraciones que ocurrieron en lo que va del año, 18 son de niños de más de 5 años y solo 4 de más de 10. Con esa información como norte, el INAU presentó la campaña Su futuro depende de tu amor, iniciativa orientada a difundir la situación de niños mayores de 5 años amparados por el INAU e impulsar su adopción. Las consultas y solicitudes de entrevistas se reciben a través del sitio web del organismo y de la línea telefónica gratuita 0800 9300. Para conocer más de la situación y de cómo es la campaña, recibimos en nuestra entrevista central a Pablo Abdala, presidente del INAU. Abdala, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias a usted por invitarme, un gusto de estar acá conversando con ustedes. El gusto es nuestro. Antes de pasar a lo que es estrictamente la campaña, es bueno presentar un escenario con respecto al tema adopciones. Decíamos recién que el año pasado se había registrado el número más alto de adopciones en 20 años y de alguna manera eso estaba impulsado a partir de cambios que se instrumentaron en la Ley de Urgente Consideración con respecto al tema. Pero este año, y en lo que va de este año, ya se superó el registro del año pasado. ¿Cuál es el escenario hoy? El escenario es el que usted, Francisco, está describiendo muy cabalmente. Se han realizado una serie de cambios a partir de medidas de gobierno que se han venido tomando desde el año 2020 con relación a este tema. En el ámbito legislativo, sin duda, los cambios efectivamente a la Ley de Urgente Consideración. Y por contrapartida o concomitantemente, los cambios que hemos impulsado en el ámbito de INAU para cumplir con el mandato de la Ley de Urgente Consideración, es decir, para cumplir con los plazos que allí se establecieron, que ustedes saben que se estableció como plazo máximo para la valoración de las familias adoptivas el plazo de 18 meses. Eso implicó reestructurar el área de adopciones en el INAU, descentralizar la gestión, que antes estaba muy concentrada en el departamento de Montevideo. Ahora las familias del interior realizan todas las tareas de entrevistas con las duplas técnicas, con los asistentes sociales, con los psicólogos, los talleres, en sus zonas por lo menos, porque hemos creado 4 focos o 4 puntos focales en Flores, en Tacuarembó, en Maldonado, en Canelones, y eso ha ayudado a descongestionar Montevideo y ha permitido ese proceso de descentralización. Incorporamos técnicos, porque sin recursos humanos esto tampoco hubiera sido posible, de manera significativa e importante, y eso derivó en los resultados que usted mencionaba. El año pasado tuvimos, porque en esto no hay ciencia, es lo que se hace o se deja de hacer. Tuvimos 125 integraciones, efectivamente, que fue efectivamente el registro más alto de los últimos 20 años, desde que se llevan registros en INAU, y este año ya estamos con cifras que corresponden en realidad a la semana pasada, en 137 integraciones, seguramente ahora ya son, a esta altura son más de 140, y nos quedan todavía 2 meses y tanto de este año. De manera que estamos muy contentos, creemos que ese es el camino, porque la adopción es la alternativa familiar para los niños que están institucionalizados y que están bajo la tutela del Estado cuando se rompen definitivamente con relación a ellos los vínculos familiares, los vínculos con padre y madre. Y sin duda es una diferencia cualitativa entre quedar institucionalizado prácticamente de por vida, o sea, hasta que cumplen los 18 años en el INAU, o buscar una salida y acceder al derecho a vivir en familia y crecer y desarrollarse en un ámbito familiar, con todo lo que eso representa desde el punto de vista humano y desde el punto de vista incluso del acceso a los derechos, ¿no? A los derechos de la afiliación, a los derechos patrimoniales, a los derechos económicos, a los derechos sociales en general. Así que estamos muy contentos y por supuesto procurando mejorar todos los días un poco más. Hubo cambios en la gestión, pero de no haber generado los cambios legales que instrumentó la Ley de Urgente Consideración, ¿se hubiese llegado a este punto? Creo que no, por 2 razones. En primer lugar, porque los cambios de la LUC, que no implicaron, alguna vez lo hablamos aquí con ustedes, sobre todo cuando estaba en debate este tema en el marco del referéndum del 27 de marzo, no implicaron un cambio de modelo, ni pretendimos nosotros con esto reformular el régimen de las adopciones. Sí, lo que se hizo con mucha inteligencia fue introducir, yo lo he denominado como cambios quirúrgicos, ajustes concretos a determinados aspectos que han redundado en esta realidad.
En primer lugar, estableciendo o reconociendo algo que en la práctica ya pasaba, la situación de aquellos niños que por fuera de los procesos de valoración del INAU ya están plenamente integrados a una familia, ¿verdad? A una familia que los ha acogido y que ellos han generado lazos con esa familia y la familia con ellos, y cuando la justicia de familia advierte esa realidad y por lo tanto se acredita que efectivamente esto es así, y no solo que es así, sino que además se acredita que si esos lazos se interrumpiesen, eso le generaría grave daño a ese niño en esa circunstancia, bueno, la justicia podrá y puede, de hecho, declarar la adopción plena. Cosa que antes ocurría porque los jueces tienen potestades para eso y por lo tanto es a ellos a los que les corresponde la potestad jurisdiccional de decretar o no una adopción, pero ahora la ley de urgente consideración creo que hizo muy bien en darle consagración jurídica a eso y al mismo tiempo establecer límites, porque eso se da en determinadas condiciones que la propia ley prevé y que creo que implica por lo tanto un avance, pero al mismo tiempo un avance en las garantías, para que ese niño por lo tanto pueda tener o pueda recibir el mejor resultado de todos estos procesos, porque lo que cuenta en esto por encima de todo es el interés superior del niño. Y por otro lado, lo mencionamos antes, bueno, el acortamiento de determinados plazos, los 18 meses para valorar a las familias. Cuando yo asumí en el año 2020, los procesos de valoración tomaban 3 y hasta 4 años. Bueno, ahora valorar en 18 meses o menos, sin duda ayuda a un aumento de la eficiencia. Haber unificado 2 procesos judiciales que antes se tramitaban por separado, la separación definitiva de la familia biológica y la adopción plena. Ahora eso se hace con el acuerdo de la cátedra, con el acuerdo de la doctrina, con el acuerdo de del propio Poder Judicial en un solo proceso. Bueno, esos fueron cambios de la ley de urgente consideración que sin duda fueron determinantes para todo esto, sin perjuicio de que, repito, son el anverso y el reverso de la misma moneda. Es decir, si a esos cambios no los hubiéramos acompañado con los cambios que hicimos en el INAU, seguramente hubiéramos incumplido con la ley y no tendríamos hoy la realidad que tenemos. Una cosa, las leyes por sí mismas no generan resultados. Claro. En todo caso, pautan determinadas conductas o actuaciones de la administración que después, si se cumple de acuerdo a lo que la ley establece, se generan tales o cuales resultados. Bien. Hay hoy en el torno de 500 niños que están en condiciones de ser adoptados. 519 es el último registro que encontré. ¿Cómo se compone desde el punto de vista etario esa población? Bueno, ese es un tema bien interesante porque este asunto nos lleva a una realidad que nos preocupa y que para eso, para, digamos, enfrentarla o encararla e intentar modificarla, iniciamos esta campaña que empezó la semana pasada de sensibilizar a la población en la incorporación y la adopción de niños más grandes. ¿Por qué razón? Porque de esos 519 que usted mencionaba, estamos hablando de que solo 40 y tantos, menos de 50, están en la franja de primera infancia, es decir, de 0 a 3 y de 0 a 5. 237, creo que era el número, están en la franja de 5 a 10. Y otro tanto, porque es una cifra bastante equivalente, creo que unos 240, tienen más de 10 años, o sea, son preadolescentes o adolescentes. Y la evidencia indica con mucha claridad, es la experiencia que recogemos en el INAU, que las familias cuando se vinculan al sistema y manifiestan su voluntad de adoptar, aspiran a adoptar niños chicos o niños recién nacidos o que estén como máximo en la franja de la primera infancia, hasta los 3 y eventualmente hasta los 5. Ya a partir de los 5 la cosa se empieza a complicar. Y yo creo que hay que respetar, por supuesto, ese temperamento de las familias, obviamente. No solo no hay más remedio, sino que además es lo que corresponde, porque es su derecho. Las familias cuando adoptan, obviamente contribuyen con la sociedad, contribuyen con esos niños, contribuyen con el INAU, y uno no puede andarles exigiendo que adopten de tal o cual edad, porque obviamente no hay derecho a hacerlo, y además sería contraproducente. En esto, la integración entre el niño y la familia tiene que darse de manera armónica para que esto resulte en beneficio del niño. Ahora, por otro lado, lo que hemos advertido, sin embargo, es que hay muchas familias que inicialmente tienen la predisposición inicial de adoptar niños más grandes. Después no lo concretan en el mismo proceso de valoración, en tal caso van cambiando de idea, porque los gana una cierta duda o incertidumbre o preocupación o temor de cómo irá a resultar esto con un niño que ya es más grande, que ya tiene conciencia de su realidad, aunque no la verbaliza, aunque no la expresa, pero que sin embargo es consciente de que esos no son sus padres y sus madres. Y lo que nosotros ponemos por delante en estos casos es que, más allá de que se trata de casos marginales, la experiencia también nos señala que cuando se concretan adopciones de niños más grandes, funciona y funciona muy bien.
Y funciona muy bien, porque esos niños, como nos pasaría a cualquiera de nosotros, íntimamente, aunque no lo sepan o aunque no lo expresen con palabras, por supuesto que tienen una inclinación instintiva a integrarse a una familia y están deseando tener esa oportunidad. Y cuando la tienen, no la desaprovechan. Entonces, eso es lo que estamos tratando de poner arriba de la mesa, de reflexionar, como lo estamos haciendo ahora con ustedes, de transmitir a través de esta campaña de bien público que iniciamos la semana pasada, de que aquellos que están dispuestos a hacerlo, que a veces son de pronto personas más grandes o familias que de pronto ya tienen otros hijos u otros hijos biológicos o algún otro hijo adoptado y quieren incorporar uno nuevo, bueno, no descarten la posibilidad de que sean niños más grandes, porque los resultados terminan siendo maravillosos y porque esos niños también les tenemos que generar la oportunidad de que puedan ser adoptados. ¿Y cuál es el proceso de acompañamiento del INAU en estos casos, por ejemplo? En todos los casos hay un acompañamiento que inicialmente es de 1 año de seguimiento, después que se valoran las familias y que ingresan al RUA, al Registro Único de Aspirantes. Allí hay una dupla de técnicos que empieza a trabajar en lo que se llama la integración y el seguimiento. Es decir, como decimos siempre, no se trata de encontrar el niño indicado para la familia, sino la familia indicada para el niño. Cuando eso se logra y cuando todos están de acuerdo, la familia está de acuerdo, los equipos técnicos avalan técnicamente esa posibilidad, se produce esa tenencia provisoria o integración provisoria, tenencia administrativa que se llama. El niño ya pasa a residir o a vivir con esa familia adoptiva, pero todavía no estamos en la etapa de la adopción plena. Ahí se abre un espacio de 1 año de seguimiento, de acompañamiento del INAU, de los técnicos de adopciones, a los efectos de acompañar a esa familia en la construcción de esa nueva etapa para que todo funcione bien, para que el niño esté a gusto, para que la familia esté a gusto con él. Y cumplido ese año, si todo resulta satisfactorio, como ocurre, no voy a decir en el 100% de los casos, pero casi. En ese sentido el sistema funciona y funciona muy bien, la enorme mayoría de los procesos son exitosos. Bueno, allí el Departamento de Adopciones hace un informe técnico a ese respecto, un informe social, eso se eleva al directorio y el directorio autoriza a que esa familia ya tramite ante la justicia lo que decíamos antes, la separación definitiva de la familia biológica y la adopción plena. Sí, con respecto a ese punto, Dala, yo le quería consultar justamente qué es lo que pasa con esa identidad biológica de los niños, ¿no? Con respecto sobre todo a su apellido, porque en algún momento hubo también algún proyecto para que aquellos niños que desean mantener ese apellido biológico que traen de su familia puedan mantenerlo, pero es obligatorio que lo cambien hacia la otra familia que los adopta. ¿Cómo juega allí ese papel legal más que nada? Cuando un niño es adoptado, accede a todos los derechos que derivan de la filiación, entre ellos la identidad y el nombre, y puede llevar el apellido de su familia adoptiva. Pero está claro que el derecho del niño a dar su opinión y a decidir sobre su futuro en la medida en que su autonomía progresiva lo permita, habilita cualquier otro tipo de posibilidad y nunca pierde desde el inicio el derecho a su origen y a su identidad de origen, e inclusive a la posibilidad de que su familia biológica, su padre y su madre biológico, pueda visitarlo, pueda mantener contacto con él. Cuando el niño esté en condiciones de resolver cuál es su verdadera voluntad, eso es lo que termina primando, ¿verdad? Pero por supuesto que ese derecho no se pierde, y eso es parte de lo que en el proceso de valoración, y es parte de lo que se tiene en cuenta a los efectos de calificar la idoneidad de una familia adoptiva. Los que adoptan tienen que saber que eso es así. Muchas veces eso genera temores o dudas, pero sin embargo, repito, en la práctica no representa eso un escollo, ni una dificultad, ni una causa de frustración, ni cosa que se le parezca. Las cosas funcionan bien y reitero, cuando llegamos a la instancia de un niño que tiene la condición de adoptabilidad y se integra a una familia adoptiva, es porque está claro que lo correcto y prácticamente la única opción es que viva con esa familia, sin perjuicio de que después con el tiempo y a medida que va creciendo, como muchas veces ocurre, ¿no?, él mismo se interese por su raíz o por su identidad biológica u original, y que en tal caso, por lo tanto, tenga derecho a acceder a ella. ¿Cuántas familias se integran en el registro hoy por el cual pueden adoptar chicos? Hoy tenemos en el registro aproximadamente 211, creo que era el número de la semana pasada. Tenemos un registro muy robusto como consecuencia de lo que yo decía antes, del aumento de la eficiencia, ¿no? Como hoy las familias están siendo valoradas más rápidamente, tenemos un registro que es del doble de que teníamos hace 2 años, por ejemplo. Capaz que ahora el cuello de botella se nos está haciendo en esta etapa, en la etapa de la integración, pero no por un tema de ineficiencia,
porque allí ya no dependemos solos del INAHU, ahí dependemos también de la declaración de la justicia, ¿verdad? De la declaración de adoptabilidad. Ojalá pudiéramos mejorar la eficiencia, y esto no es una crítica al Poder Judicial, que no se me malinterprete, pero los jueces, está claro, los jueces de familia especializada, que son los que declaran la adoptabilidad de un niño, dos cosas. En primer lugar, tienen una competencia muy diversa, están, no sé si llamarlo así, pero sobrecargados de trabajo o con muchísimos asuntos, tienen que atender todos los días llamados y denuncias como consecuencia de situaciones de violencia doméstica, de adicciones, de violencia hacia los niños. Claro. Y además declarar la adoptabilidad de aquellos que han sido abandonados o se rompió el vínculo con su familia original. Y en segundo lugar, obviamente, y me parece una actitud seria y responsable de nuestro Poder Judicial, quieren tener todos los elementos y quieren tener la certeza de que esa es la decisión que corresponde, porque en materia de adopciones el sistema funciona bien, pero entre otras cosas bien funciona porque previene lo que hay que prevenir, que son las contramarchas, es decir, las frustraciones, los fracasos. Claro. Si INAHU tomara una mala decisión, y a veces nos podemos equivocar, y en tal caso se produjese una integración que no era la más indicada, y tenemos que dar marcha atrás, el que paga las consecuencias es el niño, que recibe por lo tanto un segundo trauma o una segunda frustración, a la primera que ya recibió por la ruptura del vínculo con su familia biológica. Si un juez toma una decisión desacertada en ese sentido, lo mismo. Y bueno, y allí entonces es un debate permanente, un equilibrio permanente que tenemos que hacer entre eficiencia y garantías, ¿verdad? Y creo que ese equilibrio se ha venido logrando. Me parece que estos resultados lo que hablan precisamente es de eso, porque no es que tengamos 140 integraciones cuando en otros años había 40 o 50, pero además tenemos un margen de error incrementado. No, el margen de error sigue acotado como siempre, y ni en el 2020, ni en el 2021, ni en el 2022 se han dado casos, en todo caso, de fracasos o de frustraciones o de marcha atrás, o en absoluto. En ¿Cuáles son los factores que implican, por ejemplo, que haya que dar una marcha atrás? Bueno, los que yo decía, es decir, que en tal caso, una vez que se produce la tenencia administrativa, la integración provisoria de un niño con una familia, las cosas no marchen bien, la familia manifieste que se arrepintió, que se equivocó, que no estaba segura, que no era lo que pensaba, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que es necesario y razonable que haya un proceso, porque algunos dicen, pero con la urgencia que hay de esos niños de que tengan una familia, cuestionan incluso hasta los 18 meses, ¿verdad? Repito que antes eran 3 o 4 años. Ahora, es necesario dar un plazo, sobre todo porque además la heterogeneidad de las familias, obviamente, es muy grande. Puede haber familias, en todo caso, con un grado de madurez desde el punto de vista de la paternidad y la maternidad mayor que otras que de pronto recién están empezando, ¿verdad? Bueno, o al revés, capaz que una que está empezando tiene las cosas claras y las cosas funcionan bien, y otra que sin embargo ya tiene varios hijos, por alguna razón la incorporación de un nuevo hijo adoptivo no resulta. Entonces, todo eso se va descubriendo y se va descubriendo además de manera interactiva entre las propias familias y los equipos. Y muchas veces llegan familias que saben poco de la adopción, que en todo caso quieren tener un hijo. Que llega una expresión de deseo, pero la parte ahí legal está, y todo el proceso exacto. los complica. Por esto empieza con una entrevista inicial, donde se informa de qué se trata, los elementos básicos, y allí muchas familias de pronto capaz que se desalientan inicialmente. Otras, la mayoría por supuesto, resuelven seguir adelante, y van conociendo más en toda la dinámica del proceso de adopción, y van conociendo otras realidades de otras familias adoptivas. Creo que en ese sentido el sistema es muy garantista, y sobre todo creo que lo que tiene fundamentalmente de todo es que da la respuesta indicada para que los niños puedan tener su oportunidad, primero que nada, y al mismo tiempo para que las familias también se puedan ver realizadas en lo que están procurando. Y esto lo afirmo, y lo afirmo con prudencia, pero lo subrayo, porque muchas veces se plantea esa antinomia, que yo algo mencioné antes cuando hablé de una familia para un niño o un niño para una familia. Por supuesto que lo que prevalece es el interés superior del niño, o sea, todo está estructurado sobre la base de que los niños puedan acceder al derecho a vivir en familia. Pero no podemos ser ciegos ni desconocer que para que los niños vivan con una familia adoptiva, tiene que haber familias adoptivas a las que también tenemos que cuidar, también tenemos que atender, claro. Tenemos que procurar por no desalentar, no por el interés de ellas, sino sobre todo, o bien por el interés de ellas, pero sobre todo por el interés superior al de ellas, que es el del niño, porque sin familias adoptivas no hay niños que puedan ser adoptados. Los niños que llegan a esta instancia de poder ser adoptados, estos 519 que están hoy, ¿cómo llegan, digamos? ¿Por qué se rompe el vínculo? ¿Cuál es de dónde es que proceden?
Por las más diversas causas de desestructuración familiar. Son niños, niñas y adolescentes que han quedado bajo la tutela del Estado, o porque fueron abandonados, o porque pertenecen a hogares donde se ha practicado la violencia contra ellos, o porque están inmersos en realidades complejas de desestructuración familiar como consecuencia de las más diversas causas. La incidencia del consumo problemático de sustancias obviamente pesa y pesa mucho. Muchas veces hay realidades simplemente de padres que son negligentes, que no se hacen cargo de los niños, ¿verdad? No hay en esto, quiero subrayarlo porque ha estado muy en discusión en los últimos tiempos, ha habido afirmaciones que yo desmiento categóricamente. Acá no hay razones de carácter económico. Es decir, cuando una familia, las dificultades que tiene para sostener y para contener a su hijo es económica, el Estado no le saca al niño, como se ha dicho por allí, o no lo institucionaliza gratuitamente, y mucho menos declara la adoptabilidad. Yo no le hago el agravio a ningún juez de pensar que puede llegar a ordenar la adopción de un hijo solamente por una razón de carácter económico. Hay mecanismos, además, a los efectos de poder paliar esas circunstancias. ¿Y eso se ha dicho? Ha habido en algunos casos particulares en los últimos tiempos, a partir de intervenciones de la Institución de Derechos Humanos, en casos muy específicos, que no fueron decisiones del INAU necesariamente. Muchas veces son decisiones del propio juez, que hay situaciones donde la justicia determina la integración provisoria con una familia adoptiva, le da la orden al INAU, sin que ese niño haya sido aún institucionalizado, o concomitantemente a que es institucionalizado, ya se dispone de la integración provisoria. Ahora, eso no ha ocurrido simplemente porque el padre y madre no tengan la capacidad de mantener al hijo. En todo caso, pueden quedar institucionalizados cuando hay una razón económica, pero a partir de allí se trabaja con la familia biológica. Porque es lo que establece la ley, además. No es otra cosa que cumplirlo con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez. Es decir, cuando hay debilidad en los vínculos, eventualmente por una causa económica, hay que trabajar para fortalecer esos vínculos. Por las más diversas maneras. Nosotros tenemos programas de apoyo a las familias biológicas. Creamos una prestación en la ley de presupuesto que es la prestación a las familias de origen para dar una asistencia económica temporal cuando corresponda. Hubo un caso muy sonado porque tomó estado público, por supuesto estas situaciones se dan con relativa frecuencia, pero en Salto, no sé si ustedes recordarán, de una pareja joven, que que llevados por la desesperación, porque se habían quedado sin trabajo y no tenían recursos, ellos mismos dijeron que estaban dispuestos a dar al niño que recién había nacido en adopción. Y por supuesto eso se evitó. Intervino el MIDES, intervino el INAU, intervino la justicia. Se dispararon determinados mecanismos, dispositivos de ayuda a través de Uruguay Crece Contigo en el MIDES, a través de el apoyo también económico y técnico del INAU. Hoy esa familia ya consiguió trabajo, están saliendo adelante, se están haciendo cargo de su niño. Lo pongo como ejemplo simplemente porque tomó estado público hace algún tiempo, o hace un par de semanas, y porque me parece que es un buen ejemplo de situaciones que no salen en la televisión y en los diarios, pero que sin embargo acontecen con relativa frecuencia. Cuando, repito, la causa de la debilidad es estricta y exclusivamente económica. Claro, cuando además de eso se da otros factores, que el padre en todo caso no cumple con sus obligaciones de la patria potestad, que la madre es negligente, que hay consumo problemático, allí la realidad puede cambiar. Y muchas veces nos pasa que de pronto son familias o padres y madres que están en esa condición de no cumplir con sus obligaciones hacia ese niño y de no darle a ese niño lo que le tienen que dar, y la justicia declara la adoptabilidad, y después con el tiempo las realidades cambian y esos padres quieren reivindicar sus derechos, pero allí es donde se nos plantea el dilema, ¿no?, de esta tensión que yo decía, porque no podemos postular el interés superior del niño para algunas realidades y no para otras, las tenemos que postular para todas. Cada día que pasa en la vida de un niño que está sometido a una realidad de esas características, al maltrato de sus adultos o a la negligencia del padre o de la madre o del referente o lo que fuere, es un día que se pierde en la vida de ese niño, pero se pierde no solo en términos de tiempo, se pierde en términos del daño que a ese niño se le genera por todo lo que se juega y se define en la etapa de la primera infancia. Entonces, cuando un juez declara la adoptabilidad, es muy difícil probar después, porque generalmente no hay fundamentos, de que fue una decisión apresurada, de que en realidad al año siguiente o a los 2 años ya los padres habían logrado superar esa circunstancia. Pero ¿y qué pasó durante esos 2 años con ese niño? Yo sé que es muy difícil todo lo que estoy planteando y estamos hablando de situaciones donde los equilibrios o encontrar la justa medida resulta un gran desafío para el INAU y para la justicia.
pero es nuestra obligación hacerlo, y yo creo que se hace con mucha conciencia y, repito, cumpliendo con lo que hay que cumplir, que es el interés superior del niño, porque las consecuencias las pagan los niños y muchas veces las pagan de manera irrecuperable. Esos daños emocionales no es que se solucionan como quien se rasguña y se pone una curita y se cura. No, son daños que muchas veces no se superan a lo largo de toda la existencia de ese ser humano. ¿Cómo interactúa este programa de esta campaña de Su futuro depende de tu amor con otros programas que también continúan su marcha dentro del INAU, como por ejemplo el de Familias Amigas? El programa de las Familias Amigas es un programa maravilloso que tiene que ver con el sistema de acogimiento familiar y que tiene que ver con los niños que están institucionalizados, estos mismos niños que mientras esperan precisamente qué va a pasar con ellos o cómo se dilucida su futuro, si se van a revincular con su familia original, por ejemplo, cuando esa posibilidad existe, y cuando digo familia original digo padre o mi madre, o digo tíos o abuelos o hermanos que están dispuestos a hacerse cargo, que siempre tienen la prioridad, que eso se tenga claro también. Primero se va por la familia biológica, después se va por la familia adoptiva, pero mientras se dilucida eso, o la alternativa de la adopción, están a cargo del Estado, no viven en su caso con su familia original. Y bueno, y las opciones son o ingresarlos a una residencia, a un centro de 24 horas, o que vivan con una familia de acogida. Y si bien, por supuesto, vivir en una residencia del INAU implica los cuidados necesarios, implica la atención indispensable en materia de alimentación, de cuidados, de asistencia al sistema educativo, de controles médicos, está claro que una buena familia, que le va a brindar también todo eso, además le puede brindar lo otro que decíamos hoy, la posibilidad de que ese niño, mientras espera lo que va a pasar con él definitivamente, pueda crecer y desarrollarse en un ámbito familiar, ¿verdad? Donde tenga hermanos, postizos o no, pero los tenga padre y madre, postizo o no, pero lo tenga referentes adultos, digámoslo así, siempre es mejor, o siempre esa dosis que da la institución familia y que no da el Estado, resulta menester. Por eso estamos trabajando y venimos en un proceso de crecimiento por robustecer el sistema de familias de acogida. El año pasado, en el 2021, lo presentamos en la rendición de cuentas, se incorporaron más de 320 familias en sus diversas modalidades, ¿no? Familias amigas, familias por afinidad, familias extensas. Y bueno, y sin duda es como una especie de, para ponerlo en términos vulgares, de amortiguador, digamos así, o de pulmón muy importante que nos ayuda mucho en el cuidado y en el amparo y en la protección de los niños. Abdala, para cerrar el reportaje, ¿qué pasa con esos jóvenes que tienen 17 años hoy y están institucionalizados hace poco o hace mucho, que tienen acceso a información como esta, que saben que sus posibilidades de que sean integrados en una familia son muy pocas, y qué pasa a partir de que cumplen 18 con ellos? Bueno, y con esos chiquilines pasan dos cosas. En algún momento puede ocurrir, de hecho ocurre, que más allá de que han ido quedando institucionalizados y ya cumplieron o llegaron a la etapa de la adolescencia vinculados al INAU, algún referente adulto aparece en algún momento, que está dispuesto a ocuparse, y después de evaluar técnicamente eso, se los vincula con él, con ese referente adulto. Pero otras veces no pasa eso, y diría en la mayoría de los casos, ¿verdad? Porque por algo, cumplieron la etapa de la adolescencia o llegaron a la etapa de la adolescencia viviendo en el INAU. Hay que trabajar con ellos en lo que se llama la estrategia de egreso, porque ellos un día van a llegar a los 18 años y más allá de que les podamos disponer una prórroga, como de hecho muchas veces ocurre cuando están terminando eventualmente el liceo o cuando están en un proceso de integración a una solución de carácter laboral o a una solución habitacional, INAU prorroga la atención, ellos siguen vinculados por 6 meses, por 1 año, por 2 años, pero esa prórroga no es eterna. Por eso hay que trabajar con enorme compromiso e intensidad en esas estrategias de egreso que se componen de distintas herramientas, ¿no? Que se componen con alternativas para la formación educativa en la educación no formal. INAU es educación no formal, INAU es la institución de educación no formal. Esto es, realizar cursos, aprender oficios, por supuesto en convenio con la UTU. Muchas veces culminar la propia educación formal o la educación media en el INAU y no en la educación formal, no en la ANEP, porque por alguna razón esos chiquilines dejaron de ir al liceo y desertaron, pero encuentran otra oportunidad en el programa de áreas pedagógicas del INAU, que es un programa cogestionado entre INAU y ANEP. Tenemos convenios de primera experiencia laboral también para que se aproximen al mundo del trabajo.
para que aprendan un oficio, para que vayan generando competencias, valores, desde luego, el valor de la disciplina, de cumplir con un horario, de concurrir a trabajar todos los días. Todo eso se hace con ellos. Ahora en la rendición de cuentas introdujimos un cambio muy significativo que el Parlamento votó, que es una nueva prestación de carácter económico para esos adolescentes en esa circunstancia, que se llama de apoyo al egreso. Es decir, no tiene un carácter asistencialista de distribuir dinero simplemente por el prurito de distribuirlo, porque no serviría de nada, pero sí, cuando la ayuda económica es un buen complemento al chiquilín que está terminando sus estudios o está entre una pasantía que ya culminó de 1 año y la incorporación a otra solución de carácter laboral, bueno, con eso ayudamos, vamos a contar con esa prestación a partir del 1 de enero. Y con esa batería de herramientas es que se trabaja para que puedan encontrar su lugar en la vida. También tenemos convenios con el Ministerio de Vivienda cuando el problema es habitacional y de pronto se van 2 o 3 adolescentes a vivir a una casa por convenio con INAU y ahí tienen la solución habitacional por lo menos por un lapso de 2 años, por lo menos. Bueno, vamos buscando a la medida de las circunstancias la solución correcta para cada uno de ellos. Pablo Abdala, presidente del INAU, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Encantado, gracias a ustedes por invitarme y perdón por los minutos de retraso.